Videoconferencia El Pilar Político de la Educación Popular. Esta videoconferencia se está realizando en el marco del curso La Dimensión Política de la Educación Popular, que es una actividad organizada por la Iniciativa de Formación Pedagógica y de Ciudadanía de la Federación Internacional Fe y Alegría. En esta oportunidad nos acompaña en esta videoconferencia Carlos Fritzen. Bienvenido, Carlos, gracias por acompañarnos. Voy a presentar a Carlos. Carlos es doctor en Ciencias Sociales y Humanas, es máster en Ciencias Sociales, tiene también una especialización en Gestión para Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil sin ánimo de lucro y una especialización en Tecnologías Aplicadas de la Educación. Actualmente es coordinador general de la Federación Internacional Fe y Alegría, fue vicepresidente del Foro Nacional de las Instituciones Filantrópicas en Brasil. Sus esfuerzos se han enfocado en la educación popular y en movimientos sociales. Ha participado de los foros sociales mundiales, el Foro Mundial de Educación y foros educativos latinoamericanos. Fue miembro del Consejo Nacional de Derechos de los Niños y Adolescentes en Brasil. Ha sido director y colaborador en obras sociales y educativas vinculadas a movimientos sociales de Brasil, Los Sin Tierra y comunidades eclesiales de base, entre otras. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a comentar un poquito la dinámica. En este momento vamos a dar paso a Carlos para que proceda con la conferencia. Vamos a invitar a las personas que nos están escuchando en Facebook a dejar sus preguntas, comentarios o reflexiones en Facebook para que podamos también trasladarlas a este espacio una vez que haya culminado la intervención de Carlos, recoger también sus dudas o reflexiones y poderlas comentar. Asimismo, a las personas del curso que están en esta sala de Zoom, les vamos a pedir que nos dejen sus preguntas, también sus comentarios a través del chat, de manera que podamos recogerlas y hacia el final de la intervención de Carlos poder conversar un poco sobre lo que ustedes han venido colocando. Dicho esto, te doy paso, Carlos, y iniciamos la videoconferencia. Buenos días con todos y todas. No sé si hay alguien que está con buenas tardes, porque el mundo tiene muchos horarios. Primero, quiero agradecer esta invitación a este espacio tan importante que Feliz Ecuador, con unos actores están organizando, promoviendo. Creo que por ser un asunto de mucha pertinencia, de mucha actualidad, y además lo político de la educación popular para mí es un tema apasionante. Y aunque he puesto ahí como dimensión política de la educación, yo creo que terminaría diciéndoles que el pilar político de la educación popular es el pilar de los pilares, porque podemos hablar de los otros pilares que creo que ustedes lo han desarrollado en otros momentos. Entonces, con gusto, con alegría, dentro de mis limitaciones, les compartiré un poco algunas cosas que creo que son como muy actuales y que, por un lado, creo que también es hacer una referencia histórica, que ese tema de lo político en la educación popular, Felipe lo ha retomado con mucha fuerza en los años 80-90, y la pregunta básica era si hemos perdido lo político de la educación popular. No será la primera vez, pero se retoma con mucha fuerza en los 80-90 este asunto. Por otro lado, ha sido un tema de búsqueda de mi parte, de buscar entender, profundizar, estudiar algo más en clave de la incidencia política desde la educación popular. Y por eso creo que también se me invitaron a este espacio para compartirles algunas ideas sobre este asunto que me parece que en mi caso quería referenciarlo, que tiene como dos referentes teóricos importantes que yo he trabajado también en la tesis, que el capítulo 3 de la publicación que ha salido de la tesis, que es Paulo Freire y Gramsci. Paulo Freire y Gramsci, evidentemente, algunos lectores y algunos que han leído Gramsci lo han actualizado también como Laclau y Moore. Antes de entrar directamente al tema, yo quería también decir que hay como unos presupuestos importantes que quería remarcar inicialmente para luego fundamentar
tanto teóricamente como la teoría aplicada a estos elementos del pilar de educación popular, la política, lo político de la educación popular, que el mismo Paulo Freire, cuando habla que esta frase inicial, las personas que transforman al mundo, son las personas que transforman al mundo. Es la expresión previa, un presupuesto claro para después enmarcar un poco teóricamente lo que Freire también desarrolla desde ahí. Porque Freire, en cuanto teórico, propone, y por otro lado, insistir que detrás hay esta visión de que el mundo es abierto, el mundo no es determinado, el ser humano es un ser abierto. La antropología de un ser humano que está abierto, no está determinado por los contextos o por los condicionantes que pueden haber en cualquier lugar donde viva. Porque eso hay que remarcarlo, porque creo que cuando hablemos luego del acercamiento a lo político, para entender lo político de acción popular, eso son como los temas de fondo. Los temas de fondo que es que hay una visión detrás, antropológica, cosmológica y también política. Que finalmente la afirmación final va a ser que el mundo es político, el ser humano es político, y que eso de lo político más bien está de una manera como inherente a lo que es la misma educación popular. Es intrínseco. No podemos hablar de educación popular sin hablar de lo político de la educación popular. Bueno, desde ahí quería, esta parte quería entonces la pantalla 2, que se le pone para proyectarlo, decirles que en este caso, eligiendo a estos dos teóricos, Freire y Gramsci, lo que yo quiero hacer es como la segunda diapositiva, es precisar que la aproximación que yo hago a la política de acción popular es bajo esta teoría crítica del cambio social del siglo XXI, que tiene de esos dos referentes teóricos importantes, que es Freire y Gramsci, y que es una aproximación ontológica desde Paulo Freire y Gramsci. Entonces, en ese sentido, ahí están como unas preguntas claves que creo que nos ayudan a entrar al grano del tema, al eje principal de lo político de la acción popular. Por un lado, cómo se configura la realidad social. Eso creo que es sumamente importante porque vamos a remarcar que tanto es el individuo como los colectivos sociales que hacen un acercamiento de cómo conocen y cómo transforman, ¿no? Por otro lado, ¿qué rol tiene entonces ese individuo y los colectivos en esta configuración? Son como sujetos históricos que trabajan y actúan en esta clave, pero no solo, y les explicaré un poco más adelante, no solo a nivel de la estructura, de la política que tenemos como muy corriente en torno a los estados, gobiernos y lo que está instalado en nuestros modelos de política. Pero más allá, es más profundo, es la superestructura, es en la cultura que se dan las transformaciones sociales. Pero entonces, claro, la otra pregunta va a ser cómo transformar la realidad social en esta clave que los antagonismos sociales son los que marcan y que de alguna forma explicitan esa inequidad profunda social que prevalece, que existe, y que es lo que genera esta relación que Gramsci trabaja mucho, la hegemonía y las dinámicas, los procesos contrahegemónicos que intentan construir otra visión de mundo, otra sociedad posible. Y finalmente, ¿cuál es entonces o podría ser el aporte más directamente de la educación a esta transformación? Esas son las preguntas guías que quería como enmarcar para que luego en la siguiente pantalla podamos entrar más a la primera. ¿Cómo entonces se configura? Si puedes pasar a otra, la realidad social. Aquí aprovechamos directamente lo que sacamos de Freire, es sumamente importante, y el trabajo que yo hago, afirmo la vigencia de Freire cuando
cuando propone este mundo, que el mundo es dialéctico, y que aquí el acercamiento se da en esta relación entre la estructura y el sujeto histórico, que en su contexto específico, que podría ser dentro de una estructura de Estado, las más tradicionales que conocemos o las que son más organizadas políticamente, la política que está organizada, pero también aquí como quería mencionarles como los pueblos originarios que en su entorno más natural e institucional pueden tener, que condiciona también a este individuo, pero ese individuo desde ahí va como revelando una manera de conocer y transformar esa realidad como sujeto histórico. O sea, este sujeto histórico en esta relación dialéctica permanente de cambio, bajo esa teoría de cambio social, es el que transforma esa estructura. Entonces, Freire nos ayuda a remarcar que siempre será una relación dialéctica. En este caso, aquí lo que ustedes ven en esta pantalla, en esta fotografía, es más el contexto, digamos, que puede ser el bosque, y los que viven desde el bosque, a partir del bosque, que también hacen sus transformaciones, se organizan, se estructuran, buscan la vida y de acuerdo a sus visiones de mundo y de realidad, ¿no? Es importante porque esta dimensión dialéctica es muy actual, muy vigente. Y creo que cuando hablamos de educación popular, insistimos que una de las maneras de fomentar, de promover y profundizar la política de acción popular es garantizar que esta dialéctica freiriana se ponga en práctica también en la educación popular. La otra, continuando entonces con la otra página, reforzando entonces cómo se aplica esta dialéctica, esta teoría de cambio, el mundo que es dialéctico, es reafirmar que ese sujeto histórico que se relaciona con la estructura tiene esta capacidad, esta energía de transformar esta estructura de su entorno, esta estructura que él va como conociendo, cómo la conoce, cómo la va transformando para ser más, liberarse de la... Y ese es un proceso dialógico que Freire lo trabaja de muchas maneras, que siempre es la relación de la liberación, de la superación y de no dejarse determinar por la realidad, no dejar que lo que lo condiciona le paralice, sino se mantener activo. Por eso que este proceso se da muy en estas claves que Freire nos ayuda mucho, en esta la conciencia crítica de este individuo, de este sujeto histórico que conoce, y la manera como conoce va transformando la realidad. Entonces, lo que se afirma aquí es que es una acción directa sobre el mundo. Es una directa sobre el mundo que también de alguna forma expresa estos elementos desde una cultura, y esa cultura básicamente tiene estos elementos: cómo conozco y cómo actúo, sea como individuos, sea como colectivos, como sujetos históricos que son capaces y tienen esta energía de transformación. Desde ahí podemos hilar y avanzar con la otra página, esta presentación, que en qué medida aquí la relación dialéctica, pero entre estructura y superestructura, y es un paso más que tenemos con el aporte de Gramsci. Gramsci es quien postula, digamos, que esta estructura es lo económico, el sistema de producción en general es lo que marca esa estructura, que condiciona, por lo tanto, cuando el hombre se hace consciente, se une para cambiar ese sistema. Eso genera otra vez cambios específicos, no totalizantes, pero se reconoce que la estructura también es impactada, el individuo, los criterios sociales también aportan a cambios de la estructura. Pero el cambio más profundo que Gramsci ahí pone como la novedad es el cambio en la superestructura. Y aquí viene un poco este
este aporte que eso se da desde la ideología, la visión de mundo que condiciona al hombre. Entonces, claro, la liberación es cuando el individuo se une, no solo para transformar la estructura, sino las visiones de mundo que fundamentan su opresión. Entonces es algo más profundo, es algo más que se da en la superestructura, que tiene que ver con la visión, con la ideología, con las culturas que verdaderamente ahí está, según Gramsci, lo verdaderamente político, lo verdaderamente transformador que Freire no lo ha remarcado de esta manera. Y que eso se da en la contingencia. También es importante que ese es el aporte de Gramsci, que la transitoriedad, la contingencia que eso representa en las construcciones de uniones políticas internas de nuevas visiones de mundo. Pero estamos hablando de algo más profundo, más allá de las estructuras, que no excluyo, no deje las estructuras como invisibilizadas, pero lo verdaderamente político, afirma Gramsci, que se da en este cambio, en esta transformación de la superestructura. Avanzando un poco más, como retomando entonces la aplicación en la siguiente diapositiva, el mundo es político, eso se afirma desde Gramsci, y el mundo es contingente, y la aplicación de esa teoría de cambio, teoría crítica de cambio, va en esta línea. Que eso sí, es un sujeto histórico, ubicado en la contingencia, tiene esta capacidad, esta energía transformadora, es capaz de moverse en esa estructura y la superestructura con fin de avanzar, de transformarla, de moldearla, y ahí viene otra vez reafirmando, subrayando más la importancia de la vigencia, la actualidad de Paulo Freire, en torno a la conciencia crítica. Si no hay conciencia crítica, no hay esa posibilidad de que el individuo, el sujeto histórico o los colectivos generen estas otras visiones del mundo. Y por otro lado, eso afirmando que eso se da desde la cultura aquí comprendida más como cómo nos acercamos, cómo este individuo, cómo este sujeto social se acerca y cómo él va posicionándose en la transformación social. ¿Qué agrega entonces ahí a esta teoría crítica de Freire? Gramsci hace es vincular esta conciencia crítica freudiana con la creación de nuevas visiones de mundo y enfoca el esfuerzo de transformación en la emergencia de estas visiones desde el sujeto histórico popular. Y además argumenta que los sujetos se unen en torno a esta visión para transformar su realidad. Pero estas uniones no son permanentes, sino transitorias, son contingentes. Por eso la importancia de un discurso político para generarlas y actualizarlas. Toda esa perspectiva ya es como una superación o un paso más de los determinismos históricos, de los mecanicistas que pensaban que la realidad era diferente, o más bien de los marxistas ortodoxos que pensaban que llegar al poder a través del proletariado ya era como la llegada máxima y última, y ya no había más nada que hacer. Y que con Freire y con Gramsci, se hace como la relectura de que ese determinismo histórico no es lo que realmente representa el trasfondo, la superestructura, las visiones de mundo que hay, y que los sujetos, la participación de los sujetos históricos es lo que hace la diferencia para esos procesos que se construyen justamente con procesos contrahegemónicos. ¿Qué hacen los procesos contrahegemónicos en esta unidad que se va generando, en este profundo de la superestructura? Orientan nuevos acuerdos, son los acuerdos de fondo, nuevas visiones de mundo. O sea, eso es algo más profundo que pensar en reformas políticas o algunas reformas de nuestros modelos que son como son. Y la otra pantalla, entonces, es como
Aquí lo político, podemos decir lo político, la acción popular, el mundo es político, la educación es política, que es importante remarcar entonces desde ahí el rol de la política, que entre lo que Freire nos ayuda mucho es diferenciar lo que es la educación para seguir manteniendo el status quo, la opresión, y lo que es la contribución de una educación que se marca en la liberación, en la educación emancipadora, en la educación popular, es que realmente que contribuye a una transformación del mundo, de la realidad. Lo político entonces aquí se puede resumir que es tomar posición, no existe neutralidad, es tomar posición desde donde nos planteamos la transformación social, con qué actores, cómo se da el paso de esos sujetos históricos, los colectivos históricos para esta construcción de otras visiones de mundo y otras posibilidades de pensarnos como sociedades. Evidentemente, la posición política, lo sabemos, aquí podríamos entrar con varios ámbitos de análisis, por ejemplo, si es posición, si es direccionamiento, como el mismo currículum de nuestra educación pues marca muchas veces posición política y podría ser objeto de análisis, y ciertamente los estudios que se han sacado siempre lo confirman, que detrás de un currículum o de un sistema educativo siempre hay una comprensión política, siempre hay una... Pero aquí estamos para hacer contrapunto, que la educación popular justamente en lo político, desde lo político, quiere también transformar la misma educación, que es una construcción permanente, no es algo que está de una vez por todas listo, y que eso se trabaja, como Freire lo reafirma, es un aporte, pero son personas, son las personas que se transforman, son las personas que transforman la realidad. Pues la última diapositiva remarca esto, de que la educación tiene su rol, la educación tiene su lugar y es sumamente importante, estratégica, porque aporta a las personas, pero son las personas que transforman el mundo en esta clave, en este hilo que conversamos, que es el individuo que, y son los colectivos, son los sujetos históricos que hacen este rol de acercamiento, de cómo se acerca y cómo transforma esas realidades. Entonces, es inherente, la educación, la política es inherente a la educación popular, es parte, y creo que desde ahí podemos articularlo con los pilares de la epistemología, la ética y también la parte pedagógica. Y siempre lo afirmamos como Fe Alegría, que la propuesta de Fe Alegría es una propuesta ética, política, pedagógica, epistemológica, y no son inseparables estos elementos o esos pilares, ellos se articulan con esta intencionalidad transformadora, con esta perspectiva de que el ser humano no está determinado, aunque esté condicionado en su contexto, y se confirma también en este compromiso con el real, fomenta la conciencia crítica, fomenta la acción transformadora, fomenta uniones colectivas, fomenta la construcción de nuevas visiones de mundo. Yo creo que es sumamente importante, no es algo de repetir, es algo que se genera más en el fondo de la cultura, de la gente que posibilita tener otras visiones del mundo, tener otras posibilidades del mundo, de otras sociedades que sean más, finalmente, menos antagónicas o más equitativas, más justas, si queremos. Y con eso terminaría. La última pantalla es un poco la biografía que marca esas breves palabras, que espero contribuyan para responder a todo, pues generar posibilidades de diálogo, de debate. Muchas gracias. Por aquí nos han dejado algunas preguntas. Igual les invitamos que si todavía quedan preguntas, las sigan colocando mientras vamos dialogando. Una de las preguntas que ha surgido, bueno, tal vez es como profundizar un poco más en el papel que cumpliría la educación en este proceso de cambio de concepciones del mundo. ¿Cómo podría la educación incidir o qué papel cumpliría? No es exactamente la pregunta. Sí, lo he dicho un poco de paso, pero la educación popular
con posición política, nunca es neutra, ¿no? Yo creo que las construcciones que se dan con esa estrategia de la educación popular son absolutamente necesarias y importantes para que se fortalezca todo este proceso de formación de conciencia crítica. Sabemos que Freire lo pone como en varias etapas, entre las de conciencia, inicialmente es ingenua, conciencia ingenua, pero la conciencia crítica auténtica se verifica en la praxis. Entonces, si queremos verificar hasta qué punto la educación popular que promovemos, trabajamos, construimos, es transformadora, tendríamos que empezar a verificar un poco qué resultados vamos teniendo con el trabajo de educación popular. Sería verlo en otra punta, ¿no? Que es ver un poco los impactos o qué contribución se ha dado a las personas, a los individuos, para que tengan esta autonomía, esa emancipación, esa liberación, para poder ser más auténticamente transformadores de una realidad que es inequitativa. Ahí, claro, siempre podemos volver un poco a eso. ¿En qué medida han estado la educación popular, estos pilares tan importantes que se complementan, se articulan en nuestro desarrollo de educación popular? Porque ahí tenemos como muchas variables, muchas cosas que nos tensionan bajo un sistema que también somos parte, pero como propósito, como apuesta, la educación popular es posición política, es intencionalidad clara de no ser educación bancaria y es una educación que forma el sujeto que es capaz de transformar. Forma también el sujeto que es capaz de transformar con otros. Entonces, los colectivos sociales o los grupos colectivos sociales que son históricos también que se unen. ¿Se unen por qué? Porque se han formado en esa conciencia capaces de crítica y autocrítica para no aceptar, no dejarse como cerrar en esas condicionantes que también son fuertes en todos los contextos sociales, ¿no? Entonces, la superación, la liberación, digamos, desde la opresión a la liberación, las dinámicas pedagógicas del proceso de formación son sumamente fundamentales para que se pueda transformar también las estructuras. Pero el fondo que más en lo cultural, en las visiones del mundo, eso se construye con procesos históricos y parece que no es una cosa que nosotros teníamos de una manera como si eso iba a pasar de una hora para otra, ya teníamos una revolución y teníamos todas las soluciones del mundo y ahora más bien vemos que es un proceso histórico lento, pero lo que tiene que estar claro, ¿cuál es la teoría de cambio que fundamenta nuestra educación popular? ¿Cuál es la teoría de cambio que realmente está presente en nuestra praxis educativa popular, ¿no? Ahí creo que marcaremos la diferencia, ¿no? Yo creo que en estos días, con todo lo que está pasando, las crisis en varios países, crisis más de la política, es la gran oportunidad, entiendo yo, de volvernos a preguntar cómo estamos en lo político. Porque lo político es lo popular debería de tal forma desarrollar procesos y transformaciones de personas que incidiéramos más en la política. De alguna forma, la agenda política se quedó así como por ahí, más o menos, o más en algunos casos la hemos perdido, la agenda de la política. Pero antes, claro, tenemos que preguntarnos cómo nos hemos formado en lo político. Y ahí viene la conciencia crítica y viene ese posicionamiento político que no es cualquier cosa, es por la transformación social, es no aceptar lo que está oprimiendo, es no aceptar lo que está quitando la vida, es no aceptar la destrucción en parte de lo que está pasando en el mundo, es no aceptar las guerras como solución, es no aceptar, o sea, es un posicionamiento político que incluye muchos elementos que no podemos obviarlos. Muchas gracias, Carlos. Aquí también nos ponen realmente varias preguntas, creo que algunas van como muy de la mano. Una que nos colocan es si es que la transformación de esta superestructura, de esto más global,
tendría que ver con una transformación de los juicios propios, entendería, de las personas que hacen educación. Claro, mira, todo este proceso que hemos comentado se da muchas veces en esta ambigüedad o en esta ambivalencia que también existe en nosotros mismos. O sea, los antagonismos históricos, sociales, no es que sean ajenos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros, por las condicionantes que haya, de alguna forma estamos implicados o no sé, algunas veces incluso sorprende que algunas personas están confundidos. Entonces puede haber con muchas situaciones, pero no podemos dejar de decir que nosotros como parte de esta humanidad, parte de esos individuos que quieren conocer más para ir a transformar más, lo hacemos en esta ambigüedad, en esta ambivalencia de sermos, todos queremos ser buenos, pero no siempre logramos serlo. Significa que algo en nosotros mismos no está todavía transformado con una otra posibilidad, una otra visión del mundo, todavía está amarrada, está condicionada, o no sé, está oprimida, o está, no sé, está como está, pero nosotros mismos, por eso que hablamos mucho, el proceso es a lo largo y ancho de la vida, porque nadie termina de formarse en ese sentido, porque siempre nos deparamos con situaciones nuevas, con contextos que cambian y con nuevas condicionantes que también esos contextos representan. Y fácilmente, pues ahí podemos identificar que necesitamos. Necesitamos discernir, necesitamos hacer autocrítica para sermos coherentes y auténticos en este proceso de contribuir como individuos, como sujetos históricos a este proceso permanente, contingente, lento, transitorio, a un cambio de una otra visión del mundo. Entonces, estamos hablando de algo que nosotros contribuimos, nosotros estamos en un proceso, pero probablemente nosotros no vamos a ver las maravillas del mundo que soñamos, ¿no? Pero tenemos que saber hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar. Eso es importante, no perder el horizonte, la perspectiva de hacia dónde vamos. Luego, ver cómo en terreno nuestra práctica va como verificándose en esta coherencia y qué cosas tenemos que ir revisando y actualizando, que siempre hemos dicho, nuestra misma práctica de educación popular siempre es pasiva de revisión, de mejorarla, de lanzarla, porque también se queda muchas veces atrapada por los mismos contextos o condicionantes del contexto. Bien, muchas gracias. Justamente hay otra pregunta que tiene que ver con el tema de la persona, ¿no? Y en Fe y Alegría solemos enfatizar mucho que la educación va dirigida a la persona, o poner a la persona en el centro. Y aquí hay una pregunta que dice, me pregunto si al enfatizar en la persona perdemos de vista las potencialidades de la organización y el trabajo colectivo. Esa es la inquietud que surge. Es un peligro sobre todo con la situación postmoderna. El yo ha tenido mucho más como relevo, sea para el consumo, sea para lo que yo soy o puedo ser. Y en detrimento de esto, creo que es parte de una visión de mundo equivocada que más bien forma más egoístas para el sistema que tenemos que oprime, ¿no? Entonces, esa es la calidad que tenemos que tener cuando hablamos de un proceso permanente de que foca el individuo, pero el individuo está contextualizado, hace parte de una comunidad, un pueblo, una sociedad, y no se puede como disociarlo de esta relación permanente en que él está insertado. Entonces, es como esta relación misma que se da entre escuelas, comunidades, esta relación de individuo con otros colectivos, con otros sujetos sociales, es la condición sine qua non. No es posible construir otra visión del mundo porque es en esta relación permanente del individuo también con el otro o otros, es que se generan estas unidades internas y acuerdos posibles. No puede ser algo externo. Si aislamos el individuo de este proceso, nunca se va a dar esta posibilidad de construir esta contrahegemonía en estas claves de otras visiones del mundo posible.
Muy bien, muchas gracias. También hay una pregunta que nos llega desde las personas que nos están siguiendo en el Facebook y nos habla un poco contextualizando tal vez a la realidad actual, que la vimos tal vez en varios países. Dice, en el escenario actual de pospandemia, guerra, incremento de los precios de alimentos y combustibles, violencias generadas por el machismo, el narcotráfico, entre otras, ¿cuáles podrían ser las pistas más pertinentes para fomentar una toma de postura desde la educación, orientada hacia la transformación de las relaciones injustas? Tal vez como llevándolo más al contexto actual, ¿no? Sí. Yo creo que ahí hay varios elementos. Primero, yo creo que inicialmente lo insinuaba directamente, es preguntarnos si realmente el pilar de lo político en la educación se visibiliza en nuestra práctica, porque eso es ahora y a la larga lo que va a hacer la diferencia. Otra cosa es, bueno, eso vinculado, articulado con contextos más complejos o más contradictorios en términos de donde más bien podemos decir ya que la política está secuestrada, lo político está secuestrado. Y la política que se instaló es totalmente contradictoria, no es nada de lo que queremos. Pero ahí, claro, tenemos que ver cómo podemos seguir afirmando la pertinencia de Fe Alegría en esos contextos, porque en algunos casos, más que nunca, Fe Alegría en Haití está reafirmando la pertinencia de su trabajo en terreno, con las comunidades, con las niñas y niños que están cada vez más impactados, con más pobreza, más hambre, y ahí se mantiene un trabajo sumamente estratégico, importante, que es esa chispa, o esa energía de inversión o de apuesta, digamos, del ser humano que quiere salir, quiere, quiere construir otras visiones del mundo de las posibilidades. Yo creo que la educación popular nunca va a perder su lugar, su rol, su importancia, pero sí cuando pasa lo que pasa ahora en Nicaragua, lo que sea, tendríamos que preguntarnos también si tenemos que revisar algo, si somos asertivos, si somos pertinentes y coherentes, o si hay algo también que se pasó un poco porque finalmente nosotros no vamos a salvar el mundo, pero tenemos que ver si el aporte que hacemos de manera crítica y autocrítica es relevante. Va a ser relevante históricamente, no va a ser para la semana entrante, pero yo creo que en la perspectiva, y los contaban los de Haití, es de esperanza, la perspectiva esperanzadora es lo que saca adelante la gente, es lo que hace a la gente sonreír con hambre y con una situación que dices, ¿cómo pueden vivir? Y ahí están. Entonces, la sonrisa, el brillo de los ojos de esas niñas, niños también en Angola, cuando estuve, yo creo que transmiten esta energía y ahí tenemos que ver cómo la educación popular puede tener un rol para que esos desarrollos integrales de las personas en esos contextos y con sus colectivos va generando esas posibilidades contrahegemónicas contra esos modelos que son totalmente absurdos, con esta destrucción que vemos ahora, con esta economía que no es para todos. O más bien por estos temas de exclusión por género o violencias de todo tipo que están por ahí, por este tema de machismo, lo que sea, racismo. Sí, creo que en una línea tal vez similar de lo que nos estás comentando, nos preguntaban también aquí el grupo que nos acompaña desde el curso, cómo se puede hacer educación popular con gobiernos dictatoriales, ¿no? Creo que algo de eso estabas ya como comentándonos y lo pones sobre la mesa también. Evidentemente se queda impactado, ¿no? Evidentemente ahora mismo eh, hablar de educación de calidad en Haití, para dar un ejemplo, ¿no? Es casi como decir, bueno, es una apuesta de futuro, pero ahora mismo es intentar máximamente promover esta atención y este desarrollo educativo posible. Ojalá, pero eso es a mediano y largo plazo. Yo creo que hay cosas que son como semilla, que son como ir sembrando algo que construye para el futuro, el presente y futuro, ¿no? Lo mismo podríamos mencionar con lo que pasó en Venezuela y conversando un poco con la gente dice, nunca, quizás nunca, no sé,
pero quizás en este momento histórico, la mayor pertinencia de Fe y Alegría en Venezuela para construir o reconstruir ese aporte, ese rol que tiene la educación popular Fe y Alegría en Venezuela en esta etapa histórica. Entonces, nunca dejar de reconocer que probablemente, y ya sabemos, en esos contextos de dictaduras que se van instalando, pues restringe. En lugar de pensábamos que ya vamos, no sé, vamos como respirando otros aires, de repente la dinámica se cierra, ¿no? Se cierra, se limita, pero ahí viene otra vez Paulo Freire. La única posibilidad es cómo tenemos esta chispa, esta posibilidad, los niños, niñas, las juventudes en la sociedad, de no perder la esperanza de que se puede salir, que no estamos determinados, estamos condicionados, pero no determinados, y que el ser humano tiene esa capacidad, y tiene esa capacidad con los demás. Yo creo que ahí la gran fortaleza, y como Ferreira siempre ha sido, que nunca nos pensamos solos, nunca nos educamos solos. Esa es una fortaleza importante que se remarca más todavía en momentos difíciles, más complejos, en que probablemente en los próximos años no se ve salida como fácil, ¿no? Fácil no será. Ojalá podamos apoyarnos mucho más entre todos para internacionalmente o mundialmente aprovechar un poco esa agenda más, no sé, de incidencia política, pero es muy delicado. Obviamente que nosotros movemos algo a favor de la educación popular en Nicaragua, los matamos, porque ya no nos dejen salir y entrar. O sea, estamos en unos límites absurdos, inimaginables para este siglo, como la guerra de Ucrania. Ya nadie esperaba, ¿no? De repente estalla la guerra y dice, bueno, la guerra otra vez es una posibilidad mucho más real que pensábamos. Entonces, ese es el proceso histórico, que creo que hay que visibilizarlo, hay que hacer un análisis más profundo de lo que está pasando, pero yo creo que si no estamos claros sobre nuestro posicionamiento político, aunque en algún momento no podemos decirlo en plaza pública, como las dictaduras, pero en terreno se puede seguir trabajando. En el terreno se puede ir alentando esa esperanza de la gente. Sí, bueno, quería recuperar tal vez algunas de las cosas que ya nos has mencionado y plantearte una pregunta que va por esa línea, quizás para profundizarlo, porque bueno, has mencionado que no nos educamos solos ni solas, sino que lo hacemos en colectivo. La importancia, ¿no?, de mantener la esperanza a pesar de las diversas dificultades que tenemos en cada uno de los contextos. El saber que son procesos lentos, ¿no?, que no necesariamente encontraremos de la noche a la mañana un cambio tan grande, pero que vamos encaminadas, encaminados. El hacer estos análisis profundos del contexto, de estar claras y claras en cuál es nuestro posicionamiento político para poder afrontar desde ahí la educación. Y un poco a partir también de esto, nos piden también, como tal vez desde el aula, ¿no?, pensando en las dinámicas de aula, ¿qué otras pistas podríamos tener para provocar esta transformación, ¿no? Pensando tal vez en las prácticas pedagógicas, más en la dinámica que sucede en las clases, ¿no? Yo creo que ahí justamente retomamos un poco la correlación de los pilares de la educación popular, ¿no? Porque yo algunas veces, bueno, también hemos pasado por eso, que Feleguía en algunos contextos se ha escolarizado demasiado. Y cómo transformamos la educación. Si también tenemos que responder a algunos estándares de currículum pero primero, Fe y Alegría siempre ha ido más allá de los currículos que existen, que también hay que, de una forma u otra, hay que atenderlos, pero la misma opción política, diría, y pedagógica, epistemológica de Fe y Alegría, también ética, ha generado una realidad que transciende y ha trascendido mucho los currículos que son casi como obligatorios, ¿no? Entonces, en el trabajo concreto, en las aulas, en los salones de aulas, yo creo que ahí se ha hecho verdaderos milagros. Se ha hecho cosas que han transformado vidas, han transformado personas que dices, caramba, con todas las limitaciones que hay en la condicionante, de que hay como unos estándares que están dados
que son como, también que dan la dirección, dan una posición política, por otro lado, que siempre va a estar en tensión, por sermos lo que somos como Alegría en esta alianza con estados y gobierno, ¿no? Entonces esa tensión no se elimina, pero quería reconocer en ese momento primero lo que se ha hecho mucho más allá en las mismas aulas. ¿Por qué? Porque tenemos educadores cada vez comprometidos. Esto hace la diferencia y lo puedes contrastar incluso con algún estudio que se ha hecho, pero también lo vas como viendo y la gente misma que va conociendo dice, pero ¿qué tiene Alegría que ha logrado esto? Yo digo, no, Alegría es, la gente tiene compromiso, tiene posición política, no está por estar, es porque están profundamente comprometidos, apasionados con el trabajo que hacen. Eso es misional, va mucho más allá, no sé, del vínculo que tenga en el país que sea. Entonces, eso creo que es lo interesante, porque simultáneamente creo que tenemos una agenda pendiente, que es la agenda de disidencia política. Es así, y lo he sacado un poco haciendo una relectura de la literatura de Alegría. La disidencia política tendría que ser de abajo arriba. Y la incidencia política o en políticas educativas, quitando algunos casos muy emblemáticos y concretos que tenemos, ha sido más institucionalista y reformista, de proponer reformas de políticas, de proponer como una agenda macro, no sé, global. Y lo que estamos intentando ahora otra vez, darle la vuelta. La incidencia, no sé, nacional, internacional, global, hace sentido si desde lo local marcamos la incidencia que queremos hacer a nivel global. ¿Por qué? Porque lo global, muchas cosas locales están en lo global también, ¿no? Pero no podemos hacer como el equívoco sería intentar representar lo que no representamos. Entonces ahí la institución tiene que hacer como una reflexión larga en ese aspecto más de cómo incidimos para que este currículo que amarra, que condiciona, que es estrecho, que es menos lo que hacemos, para que el currículo que necesitamos se vaya dando de a poco, al menos como reforma política de currículo, ¿no? Al menos. Ojalá. Ojalá la educación pueda ser realmente transformada y ahí que el currículo sea lo que tiene que ser, ¿no? No podría ser igualito a todos y todo. Bueno, hay muchas variables. Pero yo creo que la agenda vinculada al trabajo local, que siempre es lo más robusto que tenemos con Alegría, no hay una institución en el mundo que tenga tanto trabajo en la base. Eso nos da una fortaleza importante para pensarnos más, con más efectividad, con más acierto, cómo queremos que esas agendas se hagan más robustas también en la incidencia política, ¿no? Y que no sea como unos pocos que, no sé, alguna vez viajan y dicen que nos representan, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta y repensarnos y que realmente estas voces todas, esos actores, esos sujetos todos, sean los que sean visibilizados. Entonces, claro, muchas veces tendríamos que dar la voz a ellos y no nosotros hablar por ellos. Entonces, creo que cargamos un poco esa ambigüedad institucional entre instituciones, escuelas, movimiento, federación. En eso estamos, pero creo que nos hemos hecho más conscientes. Nos hemos hecho más conscientes que eso tiene que ser parte de nuestra agenda. Y creo que se puede ir avanzando. Yo tengo mucha esperanza. Ya como para ir cerrando, tal vez hay una pregunta que nos decía como de dónde viene esta energía para transformar, ¿no? Y tal vez también cómo podemos lograr esa cohesión, ¿no? Que se necesita, considerando también que el contexto nos promueve tal vez lo contrario, ¿no? Entonces, cómo lograr esta cohesión y de dónde viene esta energía para transformar que nos plantean también. El primer actor o las actorías de las energías es el sujeto, es el individuo que lo tiene dentro. Puede estar oprimido, pero lo tiene dentro. Entonces, el primer movimiento es cómo liberar esa energía, cómo conectar esa energía con otros, que también puede ser la misma situación. Y muchas veces es lo que pasa, ¿no? Entonces, es un proceso que yo identifico que, desde el punto de vista pedagógico, epistemológico, hay que ir construyéndolo. ¿Cómo?
cómo lo hacemos, cómo nos acercamos a la verdad, cómo lo hacemos cómo las actorías sean realmente las y los estudiantes, y no sea como, no sé, hay prácticas que todavía no van en esta línea, que es el profesor que enseña y los estudiantes que asisten a clases, ¿no? Entonces tenemos también como revisar varias cosas en algunos contextos, pero yo creo que la energía está en la persona cuando afirmamos que el ser humano es un ser abierto, con potencial, aunque esté condicionado y necesita la estrategia de la educación popular para hacer un proceso de liberación, de concienciación, de hacerse consciente de su realidad. Este proceso genera el proceso siguiente o concomitantemente con la comunidad y su entorno, porque entonces, claro, se va conectando con esas voluntades profundas, culturales, y de empezar a soltar o que salga el sueño entre lo que está, entre lo que van como surgiendo como visiones, como posibilidades de que construir, de transformar, sea su entorno, o sea las construcciones, los desarrollos que dentro de los marcos de cada cultura se ven como también necesarios y sostenibles, ¿no? Entonces, yo creo que son como procesos simultáneos, de una correlación importante. Y otra vez, ahí la estrategia de la educación popular es sumamente importante y necesaria, y especialmente cuando llega realmente a explicitar este mundo más de lo político, el ser humano que es político, la realidad es política. Entonces estamos hablando de cosas mayores, no estamos hablando de, no sé, del alcalde o del diputado que está robando. Eso no es, esa es la política que se nos fue. Eso no es lo político es algo mayor, es algo que se puede construir, pero eso, claro, es un proceso lento, pero a lo largo de la vida, para algunos se va a dar más temprano, otros más tarde, depende mucho de cómo la persona se encuentra, en qué contexto está. Pero yo cuando voy a estos contextos más lejanos, incluso muy distantes, en que la gente está por fuera de sistemas educativos, no están siquiera en sistemas educativos, hacen este proceso. Luanda, la periferia de Luanda, en este lugar que estuve, tiene 6 aulas chiquitas, no cabe la gente, entonces muchas veces están bajo el árbol para dar clases y necesitan algunas aulas más para inscribirse en el sistema oficial. Pero lo que han hecho en año y pico, y estos niños, esas niñas ya están produciendo cosas, cantando el himno, cantando la esperanza, cantando el sueño. Ahí está la energía, porque ya no es una niña, es un colectivo, conecta con la comunidad, implica la comunidad y salen por la calle a buscar cosas para ver si un poli, papel para que puedan dar clases. No hay pizarra, no hay nada. Y van, ahí está la energía. Nada más transformador que este proceso, cuando los niños y las niñas lo hacen, lo viven, la transformación ahí está y ahí se extiende o se proyecta o se contagia en buen sentido a muchos otros actores, y ahí las actorías son importantes. Las personas tienen que hacer el proceso de ser actores, protagonistas, porque eso es el camino de liberación, es ese, no es otro. Muchas veces todavía hay un paternalismo que hacer por ellos, no. La gente tiene potencial dentro. Muchas veces son apoyos externos que hacen falta también, pero ellos han sacado mucho más en las comunidades que están de los apoyos externos que han recibido. Qué chévere, ¿no? Qué bonito. Así es, así seguimos construyendo la esperanza de Dios, y como Felegría creo que me da mucha alegría ver cómo hay tanta gente comprometida, trabajando esa transformación de personas que son capaces de transformar sus contextos. Gracias, Carlos, por todas tus reflexiones. Quería compartir también una reflexión que nos dejan también en Facebook a propósito de lo que hemos venido conversando.
Nos dice, hacer educación popular es lo más democrático que se puede hacer en contextos autoritarios. La propuesta de educación popular asegura que las personas tengan libre pensamiento, libre decisión, al menos en sus entornos. Podrán seguir reflexionando, pero no repitiendo. Bueno, también agradecerles muchísimo a las personas que nos han acompañado con sus reflexiones y sus preguntas, tanto internamente, desde las personas que están haciendo el curso de la Dimensión Política de Educación Popular, como las personas que nos están siguiendo desde Facebook. Muchas gracias por sus aportes, por sus preguntas que han enriquecido muchísimo este espacio, y gracias, Carlos, nuevamente por todo lo que has podido compartirnos. Vamos cerrando entonces este espacio. Y bueno, nos estaremos viendo también en una próxima ocasión. Gracias. Gracias.